Amigo caficultor, antes de fertilizar, realice el control de malezas y recuerde que es el momento de realizar la fertilización de acuerdo al análisis de suelos. Continuamos con el programa de los caficultores, el Cafetal Radio. En los nutrientes minerales para el café se tiene el grupo de elementos secundarios. ¿Cuáles son y qué funciones realizan, Maynor? Los elementos secundarios son el calcio, el magnesio y el azufre. Esto no significa que tengan un papel secundario en el crecimiento de las plantas. Se debe a que las plantas los necesitan en menores cantidades que el nitrógeno, fósforo y potasio, que son los elementos mayores o primarios. El calcio estimula el desarrollo de las raíces y hojas, forma compuestos que son parte de las paredes celulares, lo cual fortalece la estructura de la planta, evita la caída de las hojas y también evita la caída de los frutos. La buena nutrición con calcio evita la pérdida de la humedad y los trastornos durante la maduración, el transporte y el almacenamiento del fruto. Por otro lado, el magnesio es un componente vital de la clorofila de las plantas, de modo que está involucrado activamente en la fotosíntesis. La mayor parte del magnesio se encuentra en la clorofila y en las semillas. En el caso específico del café, los niveles adecuados de magnesio mejora el sabor de la bebida. El azufre es esencial en la formación de proteínas, aminoácidos, algunas vitaminas y enzimas de las plantas. Se encuentra bien distribuido en todos los tejidos de la planta. La falta de azufre bloquea la eficacia del nitrógeno y las plantas presentándose un amarillamiento del follaje y crecimiento retardado. ¿Cuáles son los micronutrientes minerales y qué funciones desarrollan cada uno de ellos? Los micronutrientes son 7: el boro, el cobre, el hierro, el cloro, el manganeso, el molibdeno y el zinc. El boro es esencial en la formación de polen y para el crecimiento del tejido nuevo. Cuando existen limitaciones de este elemento, por lo general, el enraizamiento, la floración y la fijación del grano es deficiente. También se estanca el crecimiento principalmente de las hojas nuevas. Por esta razón, se recomienda aplicar boro 8 días después de la floración representativa. El cobre es necesario para formar clorofila en las plantas. Ayuda a la formación de lignina que fortalece las paredes de la célula. Por eso, muchas veces el uso de fungicidas a base de cobre puede esconder una deficiencia en la planta. El hierro es importante en la formación de clorofila y enzimas vegetales para ayudar a los procesos de respiración en la planta. Estos elementos son tan importantes para la nutrición de las plantas como los nutrientes primarios y los secundarios, aunque las plantas no requieren grandes cantidades de ellos, pero la falta de cualquiera de los micronutrientes en el suelo puede limitar el crecimiento del cafeto. ¿Cuáles son las funciones de los otros 4 micronutrientes? Manganeso, molibdeno, zinc y cloro. Daniel, el manganeso es responsable de activar los diferentes sistemas de respiración, lo cual ayuda al aprovechamiento del nitrógeno y a la formación de la clorofila. El molibdeno es necesario para el uso eficiente del nitrato y para el aprovechamiento del fósforo. El zinc es uno de los micronutrientes más importantes en la producción de café. Su deficiencia lleva a una pérdida significativa en rendimientos. Por eso, el zinc es importante para el funcionamiento correcto de muchos sistemas de enzimas, así como el metabolismo de la leucina, que es la hormona encargada del crecimiento de los tejidos de la planta. Por eso, se recomienda aplicar zinc a los cafetos 45 días después de la floración representativa. El cloro está involucrado en las reacciones energéticas de la planta, específicamente en la disolución química del agua. Facilita el control de la cantidad de agua en las plantas. Además de los nutrientes que están en el suelo, ¿qué otros aspectos se deben tomar en cuenta para implementar un programa de fertilización? Bueno, Daniel, también necesitamos conocer la cantidad de materia orgánica presente en el suelo, el pH, la capacidad de intercambio catiónico efectivo con su porcentaje de saturación y el equilibrio de las bases y la textura. Para saber la cantidad de nutrientes presentes en el suelo,
se necesita de realizar el análisis de suelos, y para saber qué nutrientes está absorbiendo la planta de café, se necesita de realizar un análisis foliar. Maynor, ¿y qué beneficios aporta la materia orgánica en la nutrición del cultivo de café? La materia orgánica en el suelo la constituyen los residuos animales y vegetales que se encuentran en estado de descomposición o totalmente descompuestos presentes en el suelo. Una de las contribuciones más importantes de la materia orgánica a la fertilidad del suelo es su capacidad de proporcionar nitrógeno, fósforo y azufre. El uso constante de materia orgánica tiene un sinnúmero de beneficios tanto al suelo como a las plantas. La materia orgánica mejora la estructura del suelo, aumenta la infiltración del agua y facilita el paso del aire, lo cual ayuda a un buen desarrollo de raíces. Además, la materia orgánica disminuye la pérdida del suelo por erosión, aumenta la capacidad del suelo para retener agua, ayuda a la estabilización de la acidez del suelo y disminuye los efectos tóxicos del aluminio. Este elemento, en exceso, causa daño a las raíces de las plantas. La materia orgánica es fuente de energía para los microorganismos, especialmente por sus compuestos de carbono. Estimula el desarrollo radicular y la disponibilidad de nutrientes. Y durante el proceso de interacción de la materia orgánica y microorganismos del suelo, se genera la producción de sustancias que controlan hongos dañinos para la raíz. Por lo anterior, es de mucha importancia que el contenido normal de materia orgánica en el suelo para el buen desarrollo de la raíz del café sea de 3 a 6%. Maynor, recuerdo que en un programa hablamos sobre el pH del suelo. ¿Podría volver a contarles a nuestros amigos radioescuchas de qué se trata? En una forma sencilla, el pH se define como la acidez o la alcalinidad del suelo. El conocimiento del valor del pH del suelo es muy útil para el manejo de una buena fertilización. Lo ideal para el cultivo de café es que el grado de acidez del suelo se encuentre entre 5.5 y 6.5, porque en este rango de pH ocurre cierto grado de actividad microbiana que mineraliza los residuos orgánicos para dejar disponibles nutrientes, especialmente el nitrógeno, fósforo y azufre, así como también de elementos menores. Y para conocer el pH del suelo de su cafetal, es necesario realizar un análisis de suelo, como ya lo hemos explicado en programas anteriores. Maynor, ¿y qué otros datos nos proporciona el análisis químico de suelos? Entre los datos que nos proporciona el análisis químico de suelos que nos entrega el laboratorio de Anacafé Analab, encontramos la capacidad de intercambio catiónico, que no es más que la capacidad del suelo para retener nutrientes. También encontramos el equilibrio de bases del suelo, es decir, las relaciones que existen entre el potasio, calcio y magnesio, que nos sirve de indicador para conocer el equilibrio entre ellos y la deficiencia en el suelo de cualquiera de estos tres nutrientes. Maynor, para obtener los datos que se necesitan en la implementación de un plan de fertilización, ¿qué acciones tenemos que realizar? Daniel, tenemos que comenzar con realizar el muestreo de suelos y el muestreo foliar de los cafetales, que posteriormente se entregarán en el laboratorio de suelos de Anacafé Analab para su respectivo análisis. Con base en los resultados y con el apoyo de los técnicos de Anacafé o de personas conocedoras en este tema, se puede implementar un programa de nutrición donde se procede a la aplicación de cales, de yeso, materia orgánica, fertilizantes químicos al suelo y al follaje, según la necesidad del cultivo de café y los requerimientos del suelo. Maynor, ¿y cuál es la importancia de realizar un análisis foliar en los cafetales? Esta actividad se realiza para encontrar las deficiencias minerales de elementos mayores y micronutrientes de la planta de café. Sirve como guía para una fertilización eficaz en asocio del análisis químico del suelo y ayuda a comprobar la eficacia del método de aplicación de los fertilizantes, cales o materia orgánica. ¿Y en qué consiste el análisis del suelo para la implementación de un programa de nutrición? El análisis de suelos consiste en formar una muestra compuesta de suelo formada de varias muestras simples por medio de una metodología práctica, que posteriormente se entregará al laboratorio de suelos para la determinación del contenido y disponibilidad de nutrientes en el suelo,
de la materia orgánica, del pH y de otras reacciones en el suelo. Esta información, más los resultados del análisis foliar, permitirán la implementación de un programa adecuado de nutrición en los cafetales. Ya con los resultados del análisis de suelo, ¿cuándo hacemos la aplicación de fertilizantes al suelo? Fíjese, Daniel, que hay caficultores que hacen una sola aplicación al año, otros que hacen 2, y lo ideal es que hagan 3 aplicaciones de fertilizante. Si solo hace una aplicación, debe realizarla en el mes de agosto. Si hace 2 aplicaciones, hacer la primera en mayo-junio y la segunda en agosto-septiembre. Pero la recomendación en forma general es hacer 3 aplicaciones durante el año para nutrir a las plantas y mejorar la producción. La primera en mayo-junio, la segunda en agosto-septiembre y la tercera en octubre-noviembre. Es oportuno decir que este es el momento para realizar la tercera aplicación de fertilizantes. Por favor, consulte con el técnico en el café que le visita o acérquese a las oficinas regionales. Maynor, para finalizar, ¿tiene algunos consejos para los caficultores en relación a la nutrición del cultivo de café? Daniel, únicamente recordarle a todos los caficultores que los análisis de suelos y foliares son las alternativas más económicas y seguras para reducir los costos en la aplicación de cales, materia orgánica y fertilizantes químicos a los cafetales, puesto que genera información para utilizar solamente lo que el cultivo y el suelo necesitan, ya que cada año el café absorbe cierta cantidad de nutrientes al suelo que es necesario reponerlos. El uso adecuado de fertilizantes químicos, abonos orgánicos y cales incrementa la posibilidad de lograr una buena producción del cultivo, teniendo en cuenta los factores climáticos. El objetivo principal del uso de estos productos es obtener el mayor rendimiento posible con el mínimo costo para hacer rentable la actividad cafetalera. Amigos caficultores, para realizar sus análisis de suelo y foliares para implementar programas adecuados de nutrición en sus cafetales, deben consultar con los técnicos conocedores en esta actividad o pueden acercarse a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Mi nombre es Daniel Vidal y a nombre del ingeniero Maynor Vázquez les agradecemos por su sintonía. Recuerden que pueden escuchar este programa todos los martes a las 5 de la mañana por esta emisora y su repetición los jueves a la misma hora. Que tengan un excelente día. Usted escuchó El Cafetal Radio. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor.